Buenos días, profesora. Hoy estaremos presentando el trabajo final del curso. Mi nombre es Aaron Anthony Mamani Herrera y como título de nuestro trabajo tenemos el impacto de las clases virtuales en los estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Arequipa durante la pandemia. Ahora, como objetivo general, tenemos analizar el impacto de las clases virtuales de los estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Arequipa durante la pandemia del COVID-19. Ahora, como población, tenemos a todos los estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Arequipa. Ahora, como muestra, tendríamos a hemos hecho una muestra de 40 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Arequipa. Muy bien, ahora en la parte de recolección de información, en esta ocasión hemos utilizado un cuestionario como herramienta de recopilación de datos. Y esto ha sido porque nos facilitó la colaboración de los participantes para la encuesta. Muy bien, ahora el procesamiento de información. Prese- Tenemos como pregunta uno y variable, tendríamos el género de los estudiantes universitarios y tipo de variable sería una cualitativa nominal. En la tabla podemos ver que esta tabla podemos interpretar que hay un equilibrio de género de los estudiantes universitarios que llevaron clases durante la pandemia. Y en el gráfico podríamos observar que tanto hombres como mujeres llevaron clases durante la pandemia. Muy bien. Para la pregunta 2 tenemos como variable la edad de los estudiantes universitarios y tipo de variable cualitativa discreta. En la tabla podemos observar e interpretar cómo muestran las respuestas y se dividen en diferentes categorías. La mayoría de los estudiantes tienen 20 años, de ahí serían los 19 años y finalmente los 18 años. De esta manera podemos concluir que todos los estudiantes ya son mayores de edad. Y el gráfico también podríamos interpretar que de las encuestas realizadas, dos estudiantes tienen 18 años, tres estudiantes tienen 19 años y por último 15 estudiantes tienen 20 años. Por lo que se podría interpretar que la mayoría de edad son 20 años. Ahora, en la, ahora con la con las medidas estadísticas podemos observar que la media es sería que el promedio de los estudiantes tienen 19 años. En la mediana tendríamos que 50% de los estudiantes tienen 19 años y la moda sería que la edad más frecuente sería 20 años. En la variancia podemos observar que existe una dispersión de las edades como variancia y desviación estándar. En las edades, ahora en la coeficiente de variación podemos observar que hay una diferencia entre las edades de los estudiantes, que podría ser acá en este caso de 4,36%. Y podemos ver que la diferencia no es muy grande, como en la siguiente pregunta que veremos a continuación. Ahora, para la pregunta 3 tenemos como variable el tiempo empleado en las clases virtuales en horas. Y tipo de variable sería una cuantitativa discreta. En la tabla podemos observar, interpretar, que el 30% de los estudiantes emplearon 4 horas, el 10% de los estudiantes emplearon 6 horas, el 40, 8 horas, el 5% emplearon 19 horas, el 15, 20, por lo que se podría decir que el porcentaje menor de los empleados son de 19 horas. Ahora, en el gráfico podemos observar que dos estudiantes emplearon 4 horas, cuatro estudiantes emplearon 6 horas y 16 estudiantes emplearon 8 horas y dos estudiantes emplearon 19 horas. Y por último, que sería 6 estudiantes emplearon 20 horas en sus clases virtuales. Por lo que se podría decir que la mayoría de los estudiantes emplearon 8 horas en sus clases virtuales durante la pandemia. A continuación, vemos el cuadro de medidas estadísticas. Como media tenemos 9, que sería el tiempo promedio de los estudiantes universitarios. En la mediana tendríamos que la mitad de los estudiantes tuvieron un tiempo promedio, un tiempo de 8 horas. Y la moda, que sería el tiempo más frecuente empleado por los estudiantes, sería 8 horas. En varianza y desviación estándar, como podemos ver, que existe una dispersión, y a comparación del otro cuadro, este sería una dispersión más grande. Y en la coeficiente de variación también podemos ver que es mucho mayor que el primer cuadro que hemos visto anteriormente. Y que podemos ver que que tiene una variabilidad más alta.
Esto puede darse a entender por los diferentes, ya que no todos los estudiantes llevan la misma cantidad de horas. Ahora, a continuación sería la pregunta 4. Aquí en esta pregunta tenemos como variable la experiencia de los estudiantes virtuales en las clases virtuales y tipo de variable sería una cualitativa nominal. En la tabla se muestra cómo se distribuyen las respuestas en diferentes categorías de experiencia. 9 estudiantes describen su experiencia en las clases virtuales como muy positivas. 4 estudiantes describen su experiencia como neutras. 24 estudiantes describen sus experiencias como positivas. Y por último, 9 estudiantes describen su experiencia como negativas. Esta tabla nos proporcionaría una visión general de las experiencias de los estudiantes. Ahora bien, el gráfico nos muestra que el 60% de los estudiantes tuvieron una experiencia positiva, el 22% una muy positiva y el 10% una neutra y por último 8% una negativa. Por lo que se puede deducir que el 82% de los estudiantes tuvieron una agradable experiencia durante las clases virtuales. Ahora, a continuación le doy el pase a mi compañero que les explicará la segunda parte del trabajo. Ya. Buenos días, profesora. Mi nombre es Ramel Arturo Segarra Mamani. Y continuando con la pregunta 5 realizada en la encuesta, tenemos que esta planteó la siguiente interrogante. En comparación con las clases presenciales, ¿consideras que las clases virtuales te han proporcionado la misma calidad de educación? Bueno, de esta pregunta tuvimos la variable correspondiente que es la calidad de educación, el tipo de variable cuantitativa ordinal, cuyo tabla de frecuencias fue la siguiente: de un total de 40 entrevistados, tenemos que 19 refirió que no es de menor calidad, a 18 que sí es la misma calidad y 3 que no está seguro de si había o no disminuido. Obtuvimos la gráfica en la cual se ve que el 47% que es correspondiente a las personas que respondieron no menor calidad, el 45% referente a las personas que dijeron que sí es la misma calidad, y el 8% correspondiente a las personas que no se encontraban seguros. Una interpretación, tenemos que estos resultados sugieren que la mayoría de los encuestados consideran que las clases virtuales proporcionan una calidad de educación inferior en comparación con las clases presenciales. Siguiente, por favor. Luego, tenemos la pregunta 6 que planteó la siguiente interrogante: ¿crees que las clases virtuales han afectado tu motivación y participación en las actividades académicas? De cuya pregunta obtuvimos la variable motivación y participación en las actividades académicas y el tipo de variable es cualitativa ordinal. En la tabla de frecuencias de los 40 entrevistados, 30 refirieron no, que no ha afectado, 9 sí ha afectado negativamente y uno refirió que no se encontraba seguro. La gráfica, como indica, el 75% correspondiente a las 30 personas que refirieron que no había afectación, el 22% correspondiente a las 9 personas que refirieron que sí había afectación y el 3% que no se encontraba seguro. Ahora, una interpretación de esto podemos dar como estos resultados sugieren que la mayoría de los encuestados perciben que las clases virtuales no han afectado significativamente su motivación y participación en las actividades académicas. Siguiente, por favor. Luego, el interrogante número 7 nos refiere: ¿has tenido dificultades para acceder a los recursos necesarios para las clases virtuales, como dispositivos electrónicos o conexión a Internet? Cuya variable sería dificultad para acceder a clases virtuales y el tipo de variable es cualitativa nominal. En la tabla de frecuencias de los 40 entrevistados, 21 respondieron que no, 6 que sí y 13 en ocasiones. Del gráfico podemos ver que el 52% corresponde a las personas que dijeron que no, el 33% a las que dijeron que en ocasiones y el 15% a las que dijeron que sí. Ahora, una ligera interpretación de esto, podemos decir que estos resultados sugieren que la mayoría de los encuestados perciben que las clases virtuales no han afectado significativamente eh, o sea, el acceso, ¿no?, a las clases virtuales. No ha habido una dificultad muy grande. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos la pregunta número 8. Para esta, ¿consideras que las clases virtuales han afectado tu bienestar emocional y mental durante la pandemia? De la tabla tenemos la variable que corresponde a la afectación emocional y mental. Luego tenemos el tipo de variable que es cualitativa ordinal. Y cuya tabla de frecuencia sería del total de 40, 32 refirieron que no, 5 refirieron que sí y 3 que no se encuentra seguro. Ahora, en la gráfica observamos que el 80% corresponde a los 32 encuestados, el 12% a los 5 que dijeron que sí y el 8% a los que no se encontraban seguros. Una ligera interpretación
podemos decir es que si bien estos resultados sugieren que un 80% manifiesta que no ha habido una afectación emocional, mientras que un 12% refiere que eh, sí habría habido una afectación y 8% que no se encuentra seguro. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos la pregunta 9 que corresponde a cómo crees que se podrían mejorar las clases virtuales para los estudiantes en el futuro. Ya, respecto de esta, planteamos la variable correspondiente a mejores clases virtuales a futuro y el tipo de variable que sería cualitativa nominal. Ya, tenemos la tabla de frecuencias de los 40 entrevistados, 28 respondieron que una mayor capacitación, 4 fomentar la participación y 8 respondieron que una mejora de la conexión a Internet. Ahora, en la tabla, en el gráfico correspondiente, 70% correspondiente a los 28 encuestados que respondieron a una mayor capacitación, 20% correspondiente a los 8 encuestados que respondieron mejor a la conexión a Internet y un 10% correspondiente a las 4 personas que respondieron fomentar la participación. De esta pregunta podemos sacar la interpretación que estos resultados indican que la mayoría de los encuestados consideran que la mejora en la capacitación y el apoyo técnico para estudiantes y profesores es crucial en las clases virtuales. Además, un número menor de encuestados sugiere fomentar la participación y la interacción activa en las clases y una minoría menciona la importancia de mejorar la calidad de conexión a Internet y la infraestructura tecnológica. Siguiente, por favor. Ahora, como conclusiones, tenemos que este análisis muestra que la conectividad y el acceso a los recursos tecnológicos fueron muy importantes para la calidad de educación virtual en la universidad durante la pandemia. Y también encontramos que los estudiantes tuvieron diferentes niveles de adaptación en el entorno de clases virtuales. Siguiente, por favor. Y por último, las recomendaciones, que sería mejorar la calidad de educación virtual, es importante, puesto que la universidad debe trabajar junto a los proveedores de Internet para garantizar una conexión estable y de calidad para los estudiantes. Y por último, es fundamental que la universidad realice las evaluaciones periódicas a fin de recopilar información de los estudiantes sobre su experiencia en las clases virtuales. Bueno, por nuestra parte, eso sería todo, profesora. Esperemos que el trabajo sea de provecho y esperamos obtener una buena nota. Gracias.